Santiago, estoy pendiente de cuando empieces el stream. Puede comenzar. Muy buenos días, bom dia para a gente que está no Brasil. Profesores Guimarães, profesora Herminia, abogado Stalin González, bienvenidos a nombre del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, del doctor Ramón Guillermo Aveledo, que es el presidente del instituto, y del embajador Edmundo González Urrutia. Le queremos dar las más cordiales bienvenidas a este coloquio sobre Brasil, Lula 20 años después. Es muy importante porque, por ejemplo, el instituto hace unos años publicó un libro que se llama Brasil, tan lejano y tan cercano, que coordinó el embajador Edmundo González, donde 10 especialistas venezolanos escribieron trabajos sobre las relaciones Brasil-Venezuela. Y también quería acotar que el próximo 20 de febrero se van a cumplir 50 años del primer encuentro a nivel de cumbre presidencial entre el doctor Rafael Caldera y el general Emilio Garrastazu Medici, que fue el primer encuentro presidencial en el año de 1973. Entonces, dentro de este marco, dentro de este contexto, es que se está enmarcando este coloquio, ¿no? Nuestros ponentes son 3 distinguidos académicos, 2 scholars brasileños especialistas en relaciones internacionales. Primero, la profesora María Herminia Tavares de Almeida, que tiene una licenciatura en Ciencias Sociales en la Facultad de Filosofía y Letras de Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo. Es especialista en Sociología y doctora en Ciencia Política en la Universidad de Sao Paulo, y tiene también un doctorado en la Universidad de Berkeley y es docente también de la Universidad de Sao Paulo. Es profesora también de la Universidad de Campinas y está vinculado al Centro Brasileño de Análisis y Planificación, y directora del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo. Entonces, como vemos, contamos con una académica de primer nivel. Y el profesor Feliciano Sáez Guimarães es profesor de Relaciones Internacionales también en la Universidad de Sao Paulo, tiene un doctorado en Ciencia Política, es profesor visitante también de la Universidad de Yale, tiene un distinguido, ha publicado trabajo en la revista brasilera de política internacional, en Science Review, en la revista de Sociología y Política, y otras publicaciones brasileñas y latinoamericanas, y en periódicos brasileños, ¿no? Tiene, como dije, un doctorado y una maestría en Relaciones Internacionales, y nuestro último ponente, el venezolano, es Stalin González, que es abogado, graduado de la Universidad Central de Venezuela, ha sido 2 veces parlamentario en nuestro parlamento venezolano, perteneció a la generación del 2007, que fue un movimiento estudiantil muy importante en Venezuela en aquella época, presidió varias comisiones parlamentarias a nivel de la Asamblea Nacional, y hoy es parte del grupo negociadores de la Plataforma Unitaria Venezolana, ¿no? Entonces, con este distinguido panel que vamos a contar en la mañana de hoy, cada panelista tiene unos 25 minutos aproximadamente para desarrollar su tema, y nos gustaría darle la bienvenida, y para que comience, a la profesora María Herminia Tavares de Almeida. Buenos días a todas y todos, es un gusto y un honor estar aquí. Yo agradezco la invitación del Instituto Fermín Toro, especialmente la
la invitación de Edmundo, que fue quien habló conmigo. Nosotros no tenemos muchas oportunidades de hablar con colegas venezolanos, así que es siempre un gusto y un honor poder estar aquí charlando con ustedes. Los cambios de los últimos... Yo voy a pedir que pongan mi presentación, yo no la puedo bajar, pero... Y yo empiezo diciendo que los cambios en los últimos 20 años fueron muchos, a nivel de la sociedad, de las percepciones, de todos los aspectos de la vida social y política. Y así que yo con Feliciano decidimos dividirnos las presentaciones para presentarles una visión lo más amplia posible desde el punto de vista de la política brasileña, desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Yo voy a hablar del contexto doméstico y Feliciano se ocupará de la política exterior de Brasil. Muchas cosas van a estar afuera de mi presentación, porque como les he dicho, los cambios fueron muchos, pero yo me concentraré en los temas políticos propiamente dichos, y yo me concentraré en la discusión de cuáles son las continuidades y cuáles fueron los cambios de los últimos 20 años respecto al sistema político y a la vida política brasileña. Por favor, ¿me puede pasar para el próximo slide? Bueno, hay muchas continuidades en lo que encontró Lula en 2002 y lo que está experimentando ahora en 2023. Desde el punto de vista del sistema político, el sistema permanece sin grandes cambios. Nosotros tenemos lo que Aaron Lipsia llama de un sistema político consociativo, lo que quiere decir que hay el diseño de las instituciones es de orden a limitar la concentración de capacidad decisoria en el Ejecutivo. Así que nosotros tenemos un sistema federativo con significativa fuerza de los gobiernos subnacionales. Nosotros tenemos un sistema multipartidista muy fragmentado, una Suprema Corte poderosa, la federación y el multipartidismo producieron un sistema presidencial distinto de lo canónico norteamericano, que es un sistema presidencial basado en coaliciones. ¿Por qué? Porque en general el partido del presidente jamás tuvo, desde que tenemos democracia en Brasil, jamás tuvo mayoría en el Congreso. Así que para vencer elecciones y para gobernar después, tiene que construir una amplia coalición. El otro tema que caracteriza el consociativismo, que no mencioné aquí, es un Banco Central independiente que en ese momento es objeto de disputa política importante. Pero el sistema político, nuestro sistema político es un sistema presidencialista, un sistema presidencialista de coalición y de coalición amplia. Yo diría que como los partidos de izquierda, el PT, sus aliados, jamás tuvieron una votación, jamás pudieron constituir mayoría. Las coaliciones del Partido de los Trabajadores fueron en el pasado y son ahora coaliciones muy amplias que involucran no solamente los partidos de izquierda, pero partidos de centro e incluso de centro-derecha.
yo avancé un poco. Nosotros siempre tenemos un congreso de alta fragmentación, desde la vuelta a la democracia en Brasil. Esa fragmentación ha aumentado en contra de todas las previsiones que hicimos nosotros, politólogos. Esa fragmentación ha aumentado. Para que usted tenga una idea, el Partido de los Trabajadores, en los dos momentos, en los años que gobernó en el pasado, con Lula y con Dilma, no llegó a tener 20% de las sillas en el Congreso, y el Congreso siempre tuvo lo que los especialistas llaman de una mayoría más conservadora, o sea, los partidos de centro, centro-derecha, etcétera, siempre fueron mayoritarios en el Congreso, aún en los momentos en que el gobierno del Partido de los Trabajadores tuvo más apoyo. Yo pediría que usted pasara un slide más y después volvemos a eso. Por favor, ahí. Aquí nosotros tenemos el tamaño de las coaliciones de gobierno, en el primer gobierno Lula, en el segundo, el gobierno Dilma, el primero y el segundo, bajo Bolsonaro, y ahora con Lula. El Congreso está compuesto de 513 diputados, y así que ustedes pueden ver la Cámara de Diputados, en el Senado, el tamaño de la coalición de los distintos presidentes. Uno puede ver que hoy el presidente Lula tiene una coalición un poco más grande que tuvo en el principio de su gobierno en 2002. El otro rasgo, y así que tenemos una continuidad desde el punto de vista no solo de las dificultades de construir coaliciones y mantenerlas para gobernar. Eso implica una cantidad de negociaciones, de puestos de gobierno, de ministerios. Mantenemos esta característica, y eso no hace que que el país sea ingobernable. Fue bien gobernable por mucho tiempo, pero torna más difícil el trabajo político, la negociación política hecha por el presidente, y en general impone una cierta moderación en las políticas. Una vez que, además de ser fragmentado, el Congreso tiene una inclinación hacia el centro y a la derecha que permaneció más o menos así desde la democratización. El tercero rasgo que permanece es una cosa muy paradojal, una paradoja. Por favor, los próximos slides. Desde 2006, desde el punto de vista electoral, Brasil está dividido más o menos casi de la misma manera cuando uno mira los resultados por estado. Lo que está rojo aquí en 2006 es el PT, en azul es la coalición que estaba presidida por el partido de centro-derecha, el PSDB, y en 2002 lo que cambia en realidad es quién representa y quien encabeza esa coalición antipetista. Pero el electorado desde 2006, en 2002 fue un poco distinto, pero desde 2006 el electorado brasileño, Brasil está dividido desde el punto de vista electoral y en el plan nacional entre petismo y antipetismo. En el plan de los estados eso cambia, y el panorama es mucho más diversificado que el panorama nacional, pero desde el punto de vista nacional,
lo que la competencia política por la presidencia siempre involucró una coalición encabezada por el PT y una coalición encabezada por las fuerzas antipetistas, y eso no cambió en todas las otras elecciones. Por favor, puede pasar. Aquí es más o menos la comparación en 2012 y 2014, y ustedes pueden ver que el mapa cambia muy poco. Seguimos adelante, por favor. Lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado son varias cosas. En primer lugar, desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de la coalición electoral, la coalición de Lula en 2002 estaba constituida por los partidos de izquierda, en un contexto en que el Partido de los Trabajadores era el dominante y el más grande, pero la coalición que venció las elecciones era una coalición de izquierda. Después, en el Congreso se ha construido una coalición mucho más amplia con partidos de centro y de derecha. En 2022, dado que la situación, el contexto en que se jugaban las elecciones en Brasil, la presidencia en Brasil, que no se disputaba solamente la presidencia, pero se disputaba el futuro democrático del país, ¿no? Ya que el expresidente Bolsonaro seguramente no tenía respeto por las instituciones democráticas, no les daba valor, y como buen populista que era, trató a todo momento de confrontar las instituciones democráticas, y si ganara un otro mandato, seguramente avanzaría en esta dirección, y yo no creo que necesito explicarles cómo. Pero la coalición electoral de 2022 fue desde el inicio más amplia, e incluyó partidos de centro y algunos partidos más de derecha moderada. Así que desde el principio esa coalición electoral se trasladó al gobierno, y se ha constituido un gobierno pluripartidista con representación de distintas orientaciones partidistas. Como en todos los gobiernos de coalición en Brasil, en general el partido del presidente se reserva el Ministerio de Hacienda, los ministerios sociales en el caso del PT y en el caso del PSDB de Cardoso, y después se distribuyen los otros ministerios por miembros de la coalición, y se distribuyen los puestos abajo del ministro en los distintos ministerios por los distintos partidos. Es un arreglo bien complejo que tarda mucho a construirse, y que demanda del presidente mucha capacidad de negociación, de aceptación de posiciones distintas. En el Congreso, como hemos visto por la gráfica que mostré anteriormente, hoy el presidente Lula tiene una situación ligeramente más favorable de lo que tenía en 2002, aunque no tenga mayoría para hacer reforma constitucional. Eso en Brasil es un tema importante, porque como la Constitución de 1988 reguló muchos aspectos de la vida del país, es una Constitución contemporánea muy extensa, como suelen ser las constituciones más recientes, así que en muchos casos es necesario que se hagan enmiendas a la Constitución, se haga reforma constitucional para llevar adelante los designios y los programas de gobierno. Desde la implantación de la Constitución Democrática en 1988, más de 100 enmiendas constitucionales fueron aprobadas por el Congreso, y la capacidad
de construir mayoría para enmendar la Constitución es un aspecto importante de la capacidad gubernativa del presidente. Así que la situación se parece a la situación un poco mejor que la situación de 2002, lo que demandará del presidente Lula moderación, capacidad de hacer concesiones y capacidad de mantener unida una coalición que es bastante heterogénea desde el punto de vista político. Desde el punto de vista del electorado, de la opinión pública, si ustedes quieren, desde 2018, a secuencia de un periodo de crisis muy importante que se abrió en 2013, nosotros tenemos una opinión pública bastante polarizada. Si el petismo y el antipetismo siguen siendo la lógica de la disputa presidencial, el comando del antipetismo se fue en 2018, como ustedes saben, para la extrema derecha. Y esto implicó en un aumento de la polarización política de manera muy significativa. Si ustedes recuerdan los mapas siguen el mismo, pero el grande cambio se dio al interior de la derecha, se dio del centro para la derecha, y hoy todavía, aunque derrotado, el expresidente Bolsonaro tuvo una votación muy significativa, y la extrema derecha sigue siendo, esperemos que se produzca un proceso de desradicalización, de despolarización de la vida política brasileña, y hay inclinaciones del gobierno y las señales del gobierno en esa dirección, pero salimos Brasil salió de las elecciones polarizadas. Y yo diría, hoy he visto resultados de encuestas de opinión que muestran que alrededor de un cuarto de la opinión pública brasileña tiene clara simpatía por el expresidente, y tiene de alguna manera, se puede contabilizar en el contingente de derecha más extremada. Obviamente, no toda esa gente sale a la calle, no toda esa gente está dispuesta a hacer el vandalismo que ocurrió en el 6 de enero en Brasil, y que está mostrada en la foto de la primera página de esa presentación, pero Brasil y el nuevo gobierno va a tener el reto de negociar en un país dividido, y en un país en el cual la extrema derecha tiene una fuerza que no tenía en 2002, y tiene una representación política, una presencia política que no tenía en 2002. Yo termino por aquí para que Feliciano pueda hacer su presentación. Nosotros, todos brasileños, estamos muy aliviados con los resultados electorales, muy esperanzosos de que este país no solo pueda producir convergencia, y la experiencia del presidente Lula lo habilita para eso, pueda producir convergencia política, de que en consecuencia el Brasil pueda discutir la agenda que realmente interesa al país, que es una agenda de progreso económico, de mejoría social y de preservación del medio ambiente. Pero la situación del presidente seguramente no va a ser sencilla. Y las primeras discusiones sobre alternativas de política económica están mostrando que el gobierno tendrá
que moverse con mucha moderación, mucha cautela, mucha disposición al diálogo para tener éxito. Es esto. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Almeida. Muito interessante sua palestra. Então, paso la palabra al profesor Feliciano, al doctor Stanley González, que es abogado, como dije al principio, con 2 legislaturas en el Parlamento venezolano, y hoy en día uno de los miembros de la Comisión Negociadora de la Plataforma Unitaria. Entonces, doctor González, tiene la palabra. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias primero a los 2 profesores brasileños y al mundo y al instituto, ¿no? Por la oportunidad y por el tema. Yo comenzaría diciendo desde la reflexión, ¿no? Desde la reflexión desde la oposición, yo creo que nosotros no le hemos prestado a Brasil la importancia que tiene, ¿no? Yo lo hago desde el punto de vista de la reflexión como político venezolano. O sea, creo que le hemos puesto demasiada atención a otros países, a otros aliados, a otros actores internacionales, y no le hemos puesto a Brasil el puesto que tiene. Más allá de tener una frontera tan grande como 2.000 kilómetros, es una potencia en el continente, y que yo creo que esta nueva oportunidad que se abre, hay que darle ese puesto, ¿no? Y creo que dentro de las discusiones que hemos tenido en el instituto, bueno, esta clase de foros, de coloquios, ayudan a abrir ese debate en el país. Yo creo, con la intervención de la profesora, me ayuda a lo que tenía planificado, que es que yo lo que veo es que Lula también es un mensaje, la victoria de Lula también es un mensaje que nos ayuda, porque es el mensaje de que se puede volver al gobierno a través de la democracia. Yo creo que hoy en parte la crisis que hoy vive el país es que el chavismo tiene un miedo de perder el poder, y que en el contexto que hoy estamos, yo creo que la oportunidad que hoy tenemos en el año 23 de cara al 24, donde va a haber una elección presidencial, donde a través de una elección es posible el cambio político, esa la victoria de Lula, más allá del mensaje político grande, es que sí se puede volver al poder a través de una elección. Lula, además, llega en un momento que tiene que, además de toda la crisis interna que tiene, también estamos hablando de un planeta que está saliendo del COVID, no ha terminado de salir del COVID. Todo lo que está pasando en Ucrania y en Rusia hace también que Lula sea distinto, va a ser distinto en el tema internacional. Es lo que veo, ¿no? Creo que ese proceso interno que vive hoy Brasil, donde Lula va a necesitar mucha negociación interna, creo que también es una oportunidad para nosotros, en términos que yo creo que Lula necesita también mostrar victorias a lo externo, ¿no? en la política internacional. Y yo creo que Venezuela es una oportunidad, y yo creo que nosotros tenemos que ver el tema de Lula como una oportunidad. Y no, yo creo que Lula ciertamente ha tenido un vínculo con el chavismo durante todos estos años. Y yo creo que Lula hoy puede ser un aliado de la democracia venezolana, no es un aliado de la oposición. Yo creo que por eso lo dije desde el principio, la reflexión desde la oposición, que hay que ver esto como una oportunidad. Y yo creo que Brasil, la potencia lo que representa a Lula en el continente y en esta nueva ola de cambio progresista en el continente, tenemos que verlo como la oportunidad de volver a la democracia. El chavismo hoy se alejó totalmente de la democracia, se acerca más a otros regímenes, y que yo creo que la política de la máxima presión no dio resultado. Y bueno, aquí estamos, Maduro en el poder, y aquí tenemos que probar otra estrategia y otra táctica. Yo creo que a Maduro hay que construirle
una cama en el continente. Hay que alejarlo del eje del mal, como le digo yo, atraerlo al continente. Y yo creo que Lula hoy tiene ahí una posibilidad grande y tiene una autoridad hoy. Ciertamente hay una renovación del liderazgo progresista en el continente, pero Lula llega con mucho más poder político, ¿no? Con más peso político, y creo que se ha demostrado tanto que bueno, Lula tiene un mes en el poder y ya lo recibieron en Washington. Eso significa que o sea, lo que significa Brasil en este contexto. Y desde la política venezolana, creo que nosotros necesitamos hoy tener una elección libre, una elección competitiva. Necesitamos tener aliados en el país de la democracia. Esa política de la máxima presión nos hizo aislar no nada más a Maduro, sino aislar al país. Hoy en Venezuela no hay representaciones diplomáticas de muchos países. Incluso Brasil está empezando de nuevo poco a poco a restablecer las relaciones diplomáticas, y eso nos dejó un poco solos. O sea, se creyó que esa política, la máxima presión, iba a aislar solo a Maduro. No aisló a Maduro, aisló a 30 millones de venezolanos aquí. O sea, yo siempre creo que es mejor tener a gente aquí que vea lo que está pasando, la realidad que hoy vive el país, y que pueda tener de primera mano, decirle las cosas al régimen para alentarlo a hacerlo distinto a esa política desde siempre la presión. Este Lula que va a ser mucho menos radical que Bolsonaro. O sea, creo que, aunque o sea, creo que fue muy poco constructiva las posiciones de Bolsonaro y Iván Duque. O sea, esa presión y presión y presión, al final no hubo resultado, porque yo creo que al chavismo hay que alentarlo a hacer las cosas distintas. O sea, creo que al chavismo hay que buscar hacerlo, y personas como Lula y como Brasil como país pueden ayudar a que el chavismo vaya volteándose de nuevo a ser un país mucho más democrático, ¿no? Creo que sí, yo creo que sigo con la reflexión, ¿no? La reflexión de que este no es un problema ideológico. Nosotros desde Venezuela hemos caído en el maniqueísmo del chavismo, de que este es un problema de izquierdas y de derechas. Ese problema no existe. O sea, creo que nosotros no podemos caer en ese maniqueísmo y no convertirlo así. Nosotros al final necesitamos aliados en el continente, aliados en el mundo. Y salirnos de ese maniqueísmo nos va a hacer tener una visión mucho más amplia para buscar una solución que necesita el país. Estamos hablando de un país que tiene una crisis hoy económica, social y política. O sea, nosotros, la Venezuela de hace, la Venezuela de hoy, estamos hablando de una Venezuela que hoy muchos buscan el futuro afuera de las fronteras porque no ven en Venezuela ese futuro, y vemos una oposición que no es la misma oposición de hace 20 años, una oposición que ha perdido espacios de poder al interno, que ha perdido credibilidad al interno, pero que tiene una fortaleza, que es que yo soy de los que creo, pienso y lo digo, este país rompió con el chavismo, y eso es una oportunidad que hoy tenemos. Este país hoy Maduro no es mayoría como era Chávez. Chávez era mayoría en el país, Maduro no lo es. Maduro hoy es una primera minoría que se mantiene en el poder. ¿Cómo hacemos para mandar mensajes adecuados? Y por eso el mensaje adecuado es que hay una vida después de la elección. Perder la elección no es el fin del mundo, y yo creo que ahí el que Lula haya podido regresar al poder por la vía electoral es un mensaje al chavismo. El que la negociación, el acuerdo no es el fin, es una herramienta para conseguir mejores cosas, y creo que hoy Lula puede alentar a Maduro a hacer las cosas distinto, a decirle. Creo que el presidente Pedro lo ha intentado, pero creo que tiene Lula hoy mucho más autoridad dentro del chavismo y dentro de la fuerza geopolítica de hacerlo. Entonces, creo que hay que ver esta nueva relación con Brasil, hay que verlo como una oportunidad. Yo creo que hay una parte de nosotros desde la oposición, entonces, que sigue con esos discursos de todo el que no esté con nosotros es comunista, es enemigo. Yo creo que hay que verlo distinto. O sea, creo que hay que ver, esto es una oportunidad,
vamos a verlo distinto, tenemos que mejorar nuestras relaciones, la oposición tiene que tener relaciones con el gobierno de Lula, tiene que buscar en él un aliado para la democracia, un aliado para volver a tener estabilidad en el país, y creo que hay que verlo así, ¿no? Y dejar el maniqueísmo de la izquierda y la derecha. Este no es un problema ideológico. Al final, Venezuela necesita resolver la crisis que hoy tiene. El continente necesita una Venezuela estable, y creo que Lula y Brasil pueden jugar un papel fundamental en esa búsqueda de un destino y un futuro distinto en Venezuela, ¿no? Yo lo dejo hasta ahí. Yo creo que para nosotros es más interesante escuchar cómo se ve desde Brasil Venezuela, cómo se ve desde Brasil este país, que somos hermanos, pero del cual tenemos una poca relación, y que hay que buscar mejorar y consolidar esas relaciones para que nuestros futuros sean distintos, ¿no? Gracias, Stalin, por tu intervención, que es una perspectiva de Venezuela, cómo se ve Brasil. Antes de darle la palabra al profesor Feliciano Sáenz Guimaraes, recuerdo a los participantes hacer sus preguntas vía chat, que serán leídas al finalizar la intervención del profesor Guimaraes, ahí podrán participar entonces. Entonces le quiero dar la palabra al profesor Feliciano Sáenz Guimaraes para su intervención. Gracias. Muchas gracias, señor Jesús. Muchas gracias, Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Es un placer estar acá. Yo no hablo español muy bien, yo hablo portuñol. Yo nunca viví en un país de habla hispana, y todo el español que lo conozco lo aprendí con los periodistas futboleros argentinos. Entonces, mi acento y mi español no es lo mejor. Espero que usted entienda mi presentación. Como ha dicho María Herminia, profesora María Herminia, yo voy a hablar de la política exterior de Lula, y yo pienso que es importante hablar después del diputado que habló ahora, porque hay algunas cosas acá que puede ser que hay una conexión con su fala. Entonces, yo espero que esta presentación esclarezca algunos puntos de los desafíos de la política exterior de Lula da Silva, del post-bolsonarismo y de la reconstrucción de la política exterior de Brasil, ¿no? Entonces, Eduardo ha pedido para hablar de los desafíos, de los retos de la política exterior, y hay un triple desafío de la política exterior de Brasil. El primer, que es más ahora temprano, que es quitar el bolsonarismo de la política exterior. Después, que recuperar lentamente la credibilidad internacional de Brasil después del bolsonarismo por 4 años. Y al final, recuperar el protagonismo internacional que Brasil ha tenido en los 2000, principalmente en América del Sur. Entonces, un proceso lento, un proceso que va a durar como 4 años de la administración, para que Brasil recupere lentamente el protagonismo internacional que ha tenido en los 2000, ¿no? Pero lo más importante, lo más temprano, lo más inmediato ahora es quitar el bolsonarismo de la política exterior. Entonces, entonces Brasil tiene 5 retos internos y administrativos de la política exterior que van a ser muy importantes ahora. Primero, como he dicho, sacar los bolsonaristas del Ministerio de Relaciones Internacionales y otros organismos internacionales y nacionales que promueven la política exterior. Después, eso ya está más o menos hecho, que es construir un equipo de política exterior que sea plural y involucre a varios ministerios, ¿no? Tercer, que es construir una base aliada. María Herminia ha hablado de la dificultad de la política brasileña, de la dificultad de presidentes de construir una coalición amplia. Y ahora, en las próximas semanas, va a ser muy importante para la política exterior de Brasil, que va a haber elecciones para 2 órganos muy importantes de política exterior de Brasil, que es CRE, que es el del Senado, la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, que tiene la capacidad de controlar la política, aspectos importantes de la política exterior de Brasil. Y también va a haber una elección en CREDEM, que es la Comisión de la Cámara de Diputados, que también tiene la capacidad de controlar muchos aspectos de la política exterior de Brasil. La política exterior de Brasil históricamente había sido concentrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero hoy es muy más plural y muy más dispersa. Y los diputados y senadores tienen un papel importante en la política exterior. Lo otro es reciclar los organismos de la administración pública brasileña que tienen impacto en la política exterior.
Brasil no es unos Estados Unidos, Brasil no es China, pero hay varios órganos, agencias estatales del gobierno brasileño, más allá del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tienen un papel importante en la política exterior, que es, como por ejemplo, la Agencia Brasileña de Cooperación Internacional, el BNDES, que es Banco Nacional de Desarrollo, Instituto Chico Mendes, que es responsable por el control de la Amazonía, IBAMA, que es el instituto responsable por el control de todos los sistemas ambientales brasileños, el Fiocruz, que es el Instituto de la Vacunación. Entonces hay muchas agencias estatales brasileñas, más allá del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tienen un papel internacional también. Y lo último reto interno del gobierno de Lula en la política exterior es encontrar un nuevo rol internacional para las Fuerzas Armadas brasileñas. Y ese es algo muy, muy complicado y muy importante que Lula va a tener que hacer en los próximos años. Por ejemplo, en que pese la remoción de los bolsonaristas, eso ha empezado, hubo una paralización del nombramiento de varios diplomáticos vinculados al gobierno de Bolsonaro en el Senado Federal. Ahora va a venir en Brasil un cambio general de todos los embajadores. En Brasil los embajadores son casi todos diplomáticos, hay muy pocos políticos que se tornan embajadores, pero dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores ha habido muchos cambios de las facciones internas de los diplomáticos y ahora hay un cambio general que está empezando a acontecer, pero la elección de la Comisión de Relaciones Exteriores de la próxima semana es muy importante para esto, porque si el gobierno tiene capacidad de escoger, de elegir un senador que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, va a tener más facilidad para nombrar embajadores en todo el mundo. Por ejemplo, el embajador brasileño a Venezuela, el embajador brasileño que está hoy en Venezuela no es el embajador oficial de Brasil a Venezuela. El embajador ahí está ahí solamente para empezar a abrir, ver cómo está la ubicación, el predio de la embajada brasileña. Pero nosotros tenemos que esperar la elección de la Comisión de Relaciones Exteriores para ser quién es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y ahí solo entonces el gobierno brasileño va a hacer el nombramiento del nuevo diplomático embajador brasileño en Venezuela. Y va a ser muy probablemente un embajador de altísimo nivel, un embajador que va a ser muy cercano de Lula, de Amorim, de Celso Amorim, y del ministro Mauro Vieira, porque la relación con Venezuela va a cambiar mucho ahora con Lula, pero hay que esperar esta elección. Por ejemplo, nombró Carlos França. Carlos França fue el último ministro de Relaciones Exteriores de Bolsonaro. Él nombró él como embajador de Brasil en Ottawa, en Canadá, que era un cargo de bajo prestigio. Removió a Marco Trujillo, que es el actual presidente del New Development Bank, el banco del BRICS, que es brasileño, y designó Dilma Rousseff, la expresidente brasileña, como la próxima presidente del New Development Bank. Eso ya está arreglado y Dilma va a Shanghái la próxima semana para empezar a ser presidente del New Development Bank, que es muy importante para Brasil. Y hubo un apoyo ambiguo a Ilan Goodfahim, que es el actual presidente electo del Banco Interamericano, que es un brasileño. Ello fue nombrado por Bolsonaro para reemplazar, pero ello no es tan bolsonarista, es una persona un poco intermediaria. Entonces ahí hubo una primera crisis de la política exterior de Brasil, y esta es una crisis que va a continuar por muchos años, que es la crisis de los grupos de política exterior en Brasil, que yo llamo acá del grupo de Amorim versus el grupo de Jacques Wagner. Esta es una configuración actual, confusa, pero esta es la configuración actual de poder de la política exterior brasileña. Y usted puede ver dos grupos muy distintos, que es el grupo del embajador Celso Amorim, de la SAI es Secretaría de Asuntos Especiales, que es la secretaría adentro del Palacio de Planalto, cerquita de la oficina de Lula. Es la persona más influente en política exterior de Brasil, que habla todos los días con el presidente Lula, pero hay una persona que también es muy importante y tiene visiones distintas de política exterior, que es el senador Jacques Wagner del Partido de Trabajadores, que es muy amigo de Lula y tiene una visión muy compleja y muy importante en relaciones internacionales. Entonces, todos los otros ministros, incluso el ministro de Relaciones Internacionales, que es Mauro Vieira, que es muy amigo del embajador Celso Amorim, es del lado de Celso Amorim. El ministro de la Fazenda, por ejemplo, que es el ministro de Hacienda, el ministro de la Secretaría de Tesoro, que tiene la plata, que controla el presupuesto,
es más al lado del senador Jacques Wagner, por ejemplo. Entonces, el ministro de Defensa en Brasil, por ejemplo, también es más acerca de Jacques Wagner. La ministra Marina Silva, que es una ministra muy importante para la política exterior de Brasil, porque es la ministra responsable por todas las negociaciones climáticas y ambientales de Brasil, es un poco más difícil de ubicar Marina Silva en dos grupos, y también ella tiene una relación muy lejana de Lula, entonces no sé cómo va a ser el poder marino. Entonces hoy en Brasil hay una configuración ahí que hay dos grupos disputando el control de la política exterior. El grupo de embajadores Celso Amorim ahora es el grupo con más poder y más victorioso. Y esto es bueno para Venezuela porque ellos tienen una visión que Brasil tiene que tener una relación más acerca con Venezuela. Mientras que el senador Jacques Wagner tiene una visión un poco más distinta de lo que Brasil tiene que hacer con Venezuela. Y entonces ahí los venezolanos tienen que también prestar atención para saber cuál es de los grupos que va a ser lo más poderoso. Hay un poco de la coalición, la base sólida, como nosotros hablamos en Brasil, del Senado Federal y de la Cámara de Diputados. Hay una disputa entre Renan Calheiros y Humberto Costa, el Partido Trabajadores del Movimiento Democrático Brasileño. Los dos son de la base aliada de Lula, pero tienen visiones distintas de política exterior, ¿no? Acá son todas las agencias brasileñas que tienen rol internacional, más allá del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, la Agencia Brasileña de Cooperación, el Ministerio de Salud con Fiocruz, el BNDES con MDIC, el Ministerio de Medio Ambiente con IBAMA y CMBio, que es el Instituto Chico Mendes. Y abajo usted puede ver que todas hay pasado muy malo con Bolsonaro, hay problemas de presupuesto, falta de nuevos recursos. Hay muchos militares que han empezado a trabajar en esas agencias y ahora tienen que ser sacados. La única agencia que tiene un rol internacional que no ha cambiado mucho y no ha tenido problemas de presupuesto muy graves es la Embrapa, que es la Agencia Brasileira de Pecuária y Agricultura, que es una agencia brasileña de tecnología que hace nuevas tecnologías para la agricultura y la pecuaria brasileña, y tiene un rol muy importante en África, en Mozambique, en Angola, con cooperación técnica y otros países de América Latina. Pero todas las otras agencias estatales tienen que pasar por una reformulación y tener nuevos presupuestos. Es algo que Lula va a tener que hacer en los próximos años y no va a ser fácil porque hay un problema presupuestario en Brasil. Esta es una discusión muy amplia que es el nuevo rol internacional de los militares. Los militares brasileños, una parte de los militares del ejército principalmente, que ha participado en las misiones de paz de la ONU, principalmente la MINUSTAH, ellos volvieron a Brasil después de MINUSTAH con una narrativa, un discurso de que ellos saben gobernar. MINUSTAH es un ejemplo de que ellos saben hacer las cosas ciertas. Y ellos ya crearon en Brasil el Centro de Operaciones de Paz, que es un centro del ejército en Río de Janeiro, que es probablemente hoy el más importante centro de entrenamiento de militares del mundo para operaciones de paz de nivel internacional. Muy bueno, yo fui ahí, yo visité, impresionante las instalaciones. Y muchos soldados de otros países vienen a Brasil para hacer entrenamiento, pero entonces casi todos los ejércitos, todos los primeros ejércitos, segundo ejército, tercer ejército, todas las partes del ejército brasileño fueron enviadas al MINUSTAH con una experiencia internacional muy grande, y eso era eso fue un rol establecido por Lula en su primera administración, que los militares brasileños tenían que ir al exterior, participar en las misiones de paz. Pero ellos, cuando volvieron a Brasil, muchos de ellos utilizaron la experiencia de la participación de paz para hacer oposición a la izquierda en general. Y hoy ellos en general son una amenaza a la democracia brasileña. Entonces Lula va a tener un reto y un desafío muy grande, que es cuál es el nuevo rol internacional de los militares brasileños. Vamos a enviar a ellos nuevamente a misiones de paz para ellos volver a Brasil y decir a todos los brasileños que ellos saben hacer las cosas y que por tanto tienen que tener votos o no. ¿Cuál es el nuevo rol internacional militar? Este es un desafío muy importante de Lula que nosotros no sabemos todavía qué va a acontecer. Y ahí la cuestión de política exterior más propiamente dita, que yo pienso es la más importante acá. Hay esos dos grupos acerca de Lula sobre la potencia, tiene visiones, tiene
visión distinta de lo que es o que debería ser la política exterior de Brasil. Hay un que yo llamo del dilema del Partido de Trabajadores en política exterior. ¿Es Brasil una potencia media o una potencia emergente? Es una cuestión de identidad nacional que es la base a partir de la cual tú puedes hacer la política exterior. Si tú piensas que es una potencia media, por tanto debería elegir tableros y arenas de poder donde su peso relativo es mayor. Pero si tú piensas que es una potencia emergente, como China o India, necesita expandir sus operaciones en varios tableros y arenas de poder simultáneamente. Ese es un dilema que tiene en política exterior de Brasil. Entonces, por ejemplo, hoy es más fácil para Brasil tener una influencia en la política doméstica venezolana, por ejemplo, por todas las relaciones que nosotros tenemos con Venezuela, un país que tiene 2.000 kilómetros de frontera, y que nosotros tenemos un rol económico, ha tenido un rol económico muy importante en el pasado. Es muy más fácil al tener influencia ahí do que tener influencia en la guerra de Ucrania, por ejemplo, que es muy lejos de Brasil. Brasil no es una potencia militar tan grande. Entonces, esta es una cuestión que no hay y no va a haber en la política exterior de Lula una solución para este dilema, en mi interpretación, ¿no? Porque las dos tienen problemas. La primera, que es el problema de la identidad de poder mediano, que es golpear bajo de su peso, ¿no? Entonces, tú tienes un peso internacional, pero tú piensas que tú no tienes tan poder así, entonces no participa de tableros y arenas de poder que uno podría participar. Entonces golpea por bajo de su peso. Y lo inverso es que si tú tienes una identidad del poder emergente como India o China tienes, es el problema de overstretching en inglés, que es sobrecarga. Tú hay a muchos tableros internacionales, participa de muchas negociaciones y no tiene el poder para influir en todas, entonces puede tener muchas derrotas en la política exterior. Entonces es un dilema que Lula va a tener que resolver, no lo sé cómo, en los próximos años. Hay indicios de que Lula ha optado por la identidad de una potencia emergente, que es una victoria del Grupo Amorim, que es un poco la visión internacional que tiene Celso Amorim, que es distinta de que tiene Jacques Wagner, que es distinta de que tienes Fernando Haddad, por ejemplo, el ministro de Hacienda, ¿no? ¿Cuáles son los retos internacionales de largo plazo para Brasil? Ahí tenemos 5 grandes retos, ¿no? Lo más importante, que es el posicionamiento neutral o pendular frente a la rivalidad China-Estados Unidos. Esto es lo más importante, la cuestión fundamental de Brasil, no solo de Brasil, pero Venezuela, Argentina, y toda América Latina y todo el mundo. Lo que nosotros vamos a hacer si esta rivalidad se intensifica y cuál es la posición que nosotros tenemos que tomar. Yo he escrito con Hussein Khalud, que fue secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia de Temer, un artículo en la revista del CEBRI, que es el Centro Brasileño de Relación Internacional, en que nosotros defendemos que Brasil tiene que tener una política exterior pendular, que es utilizar las dos ponencias una contra otra de acuerdo con los intereses de Brasil. Es un sistema muy complejo de política exterior y invito a todos a hacer el download del artículo que está ahí libre para todos bajar. La segunda, que es muy importante, que yo pienso que va a ser el decisivo del próximo año, que es un posicionamiento activo en negociaciones climáticas, que la meta de deforestación ilegal cero en la Amazonía y la meta de financiamiento internacional de bosques, que es muy importante para Brasil, que los países ricos tienen que colocar plata en los países que tienen bosque, incluso Venezuela. El tercer reto, que es la reconstrucción de la posición de liderazgo en América del Sur. Como nosotros lo sabemos, durante los 4 años de Bolsonaro, Brasil estaba de espalda para la América del Sur. En realidad, yo escribí un artículo en que nosotros hacemos un análisis de todos los discursos de Bolsonaro, todas las decisiones de Bolsonaro en América del Sur en los 4 años, y la visión general de Bolsonaro es muy negativa de América del Sur. América del Sur era un problema de izquierda, es un problema de crimen, de tráfico de drogas, es un problema securitario. Entonces, el futuro de Brasil no está en la América Latina, el futuro de Brasil está en Estados Unidos blanco y la Europa blanca. Hay una cuestión racial por detrás también. Entonces, ahí ese era un reto muy importante, que es la reconstrucción de la posición de liderazgo en América del Sur. Yo voy a hablar un poco más en la próxima slide sobre esto. La otra, que es la construcción de una política exterior para Asia,
que es distinta de la política exterior para China. Y por fin la reconstrucción de la política africana, con menos énfasis en la cooperación sur-sur, que fue muy importante en los 2000, pero ahora Brasil no tiene los medios, la capacidad para hacer lo mismo en cooperación sur-sur, en la área técnica, por conta del problema de las agencias estatales que yo hablé. Entonces tienen que hacer una nueva política africana. Por ejemplo, aquí un poco sobre la rivalidad China-Estados Unidos, aquí el gobierno brasileño tiene un poco que hacer. Públicamente, Lula ha mantenido una posición neutral frente a la rivalidad. ¿Por qué? Porque los costos políticos y económicos de elegir un lado son muy altos para Brasil. Los Estados Unidos es el mayor inversor de Brasil, en Brasil, y China es el mayor socio comercial. Entonces, no hay como, para nosotros, no hay como elegir un lado, sino yo me voy a quedar al lado de Estados Unidos contra China o viceversa, ¿no? Porque los costos domésticos son muy altos, porque los dos países tienen mucho interés en Brasil y los grupos domésticos a favor de China y a favor de Estados Unidos son muy poderosos. Entonces, el gobierno de Lula o cualquier otro elige uno de los lados, los grupos domésticos pro-China y los grupos domésticos pro-Estados Unidos van a hacer una oposición fuerte al gobierno. Eso también significa que Brasil tiene el medio de influencia, porque no depende de ninguno de los dos. Si los dos son importantes, significa que Brasil no es dependiente de China, no es dependiente de los Estados Unidos, económicamente, militarmente o tecnológicamente. Brasil tiene medios de hacer la política exterior pendular que yo hablé, ¿no? Por ejemplo, la visita de febrero ahora a Washington sirvió como una ponte de alto nivel con la administración Biden, que fue la administración Biden fue muy importante en el proceso electoral brasileño que nosotros tenemos ahora. Toda la administración Biden ha hecho declaraciones públicas muy importantes acerca de la importancia del proceso electoral brasileño. Hay mucho interés de los Estados Unidos de acercarse a Brasil para contener la influencia china en la región. Y la visita de marzo, Lula va a Beijing ahora en marzo, el día 28 de marzo, va a tener una charla con Xi Jinping. Señala también que Brasil no tiene bando y China debería señalar su apoyo a un acuerdo comercial con Mercosur. Entonces ahora, primero Brasil fue a Estados Unidos y ahora va a China. Y ahí los dos, China y Estados Unidos, van a señalar apoyo económico y comercial o político a varias iniciativas brasileñas. Entonces ahí está la oportunidad de Brasil de trabajar con las dos potencias, ¿no? Es decir, ¿cuál es ahora la ponencia que tiene más capacidad de dar ganos económicos o políticos a Brasil, ¿no? Brasil tiene esa oportunidad. Brasil es un país distinto de toda la América Latina y tiene que tener una política exterior compleja para poder hacer esto. El mayor aprecio del PT por China, por ejemplo, se equilibra con el interés del gobierno de Biden a combatir el trumpismo y el bolsonarismo. Hay una contradicción hoy en la izquierda del Partido Trabajador, Partido Trabajadores, es porque si tú eres un miembro del Partido Trabajadores, tú tienes una visión antiimperialista, no anti-Estados Unidos, pero antiimperial, ¿no? Es natural. Pero la oportunidad que existe hoy de que Biden y Lula tienen el mismo enemigo común, que es trumpismo y bolsonarismo, hace que los dos, en la izquierda americana, que es Biden, y la izquierda brasileña, tienen mucho a conversar, tienen mucho a hacer alianzas para combater la extrema derecha en la región. Entonces yo pienso que hay una oportunidad única, impresionante, de mejorar mucho la relación de Brasil y Estados Unidos con Lula y Biden en el poder, por contra de este enemigo común que es trumpismo y bolsonarismo, que son muy próximos también, trumpismo y bolsonarismo. Las negociaciones de clima tienen todo eso que tiene que hacer, que va a hacer muchas cosas. Primero, lo más importante es que el fin del negacionismo ambiental del gobierno de Bolsonaro. El gobierno tiene definido la idea de que la Amazonía es el mayor activo geopolítico de Brasil. Lula fue a COP27 en Egipto. Brasil va a organizar la COP30 en Belén, en la Amazonía, en 2025. Lula ha hecho varias declaraciones de que va a reactivar la OTCA, que es la Organización de Tratado de Cooperación Amazónico, que Venezuela es un miembro también. Y Brasil va a colocar más presupuesto para la OTCA y va a cambiar también muchas del derecho internacional de la OTCA. Entonces hay cambios
que va a empezar a acontecer el próximo año. Lula va a crear el Foro Mundial de la Amazonía en 2024, que es World Amazon Forum, y Venezuela va a participar muy probablemente. Va a tener una búsqueda del financiamiento internacional a los bosques tropicales para el Fondo Amazonía, como yo hablé, y la búsqueda de cero deforestación ilegal hasta 2030, y la énfasis general en transición energética y economía verde. Entonces, hay una agenda muy amplia para los próximos años en este tema. Y esto es lo tema que todos los expertos dicen que va a cambiar la credibilidad internacional de Brasil. Si los brasileños hacen una política exterior muy activa y de muy suceso en las negociaciones de clima, la credibilidad internacional de Brasil va a cambiar mucho positivamente. Y ahora la nueva América del Sur, ¿no? La base de enganche de la política exterior de Brasil hasta la América del Sur va a ser el trípode Mercosur, UNASUR, OTCA de Lula. Lula hay una reanudación de la participación brasileña en la CELAC, pero va a haber, yo pienso que va a haber una propuesta de refundación o reforma de la UNASUR. Es muy temprano para saber, porque tiene muchos problemas de la UNASUR, que nosotros sabemos. Pero Brasil va a proponer una reforma, una refundación de UNASUR con cambio de las reglas internas del proceso decisorio. Lula quiere mucho crear en el marco de la UNASUR el Consejo de Defensa, va a recrear, ¿no? El Consejo de Defensa Suramericano, va a hacer cambios ahí, y va a crear el Consejo Suramericano de Clima y Desarrollo, también en el marco de UNASUR. Entonces, tiene muchas reformas que van a tener que Lula va a intentar hacer en los próximos 2 años. Claro, ahora hubo un reconocimiento del gobierno de Maduro en Venezuela, pero el gobierno buscará tener puentes con el gobierno y la oposición con miras a las elecciones de 2024. Y la fala del diputado fue muy importante porque ellos está cierto en su análisis de que Lula tiene una credibilidad para hablar con los dos, con el gobierno y con la oposición. Y durante la campaña electoral, todas las veces que Lula fue preguntado sobre Venezuela, la respuesta de Lula siempre fue sobre la idea de que es importante cambiar las personas que están en poder. Entonces, la oposición venezolana hoy tiene una oportunidad de crear puentes de conversación, de negociación con los dos grupos de la política exterior de Brasil, con el grupo de Celso Amorim y con el grupo de Jacques Wagner, porque los dos tienen visiones un poco distintas sobre qué es, cómo debe ser la relación de Brasil con Venezuela. Y ahí, entonces, la oposición venezolana tiene un papel, un rol que es de activar lo máximo posible esta negociación. Y porque yo pienso que Lula, todo el reenganche de relacionamiento con Venezuela va a ser distinto con qué fue con Chávez, porque toda vez que Lula se aproxima muy de Maduro, hay una grita muy grande de la oposición en Brasil. Entonces, los costos domésticos de tener un relacionamiento muy cercano con Maduro es alto para Lula. Entonces, Lula no tiene muchas salidas, sino encontrar una forma de mejorar, establecer relaciones normales con Venezuela, sin ser una relación muy cerca de Maduro. Y ahí está la oportunidad de la oposición, ¿no? Pero la oposición no puede, esa es mi percepción, no puede establecer puentes fuertes de relacionamiento con los bolsonaristas en el Congreso brasileño. Porque si la oposición a Maduro empieza a hablar cerca con los bolsonaristas, entonces hay un argumento para el grupo de Celso Amorim, el grupo más que piensa que Brasil tiene que tener una relación buena con Maduro, de convencer a Lula que la relación con Venezuela pasa antes por Maduro y después por Venezuela. Entonces, la oposición venezolana tiene que encontrar formas de establecer puentes de conversación con personas de la base de la coalición del gobierno, Lula, y no con la oposición a Lula, ¿no? Entonces, hay un poco de inteligencia de la oposición venezolana de establecer estas puentes.
Y hay algo importante para Venezuela que va a ser la reanudación del financiamiento vía BNDES para las empresas brasileñas de exportar para la región, que en los últimos 4 años, en la realidad, hoy BNDES es un banco muy pequeño en Brasil, fue lo más grande banco de Brasil, uno de los más grandes bancos de desarrollo del mundo, nacionales, y ahora es muy pequeño porque Bolsonaro ha destrozado el banco. El presidente del banco, que es Luis Mercadante, que es muy importante para el Partido de Trabajadores, tiene la misión de reconstruir el Banco Nacional de Desarrollo. Y esto va a ser importante para Venezuela porque significa que los bancos van a tener líneas de financiamiento para empresas brasileñas financiar construcciones civiles en Venezuela, en Argentina, en Colombia, algo que Brasil no ha tenido por 4 años. Entonces, esto es importante también para la oposición y para el gobierno venezolano, entender el nuevo rol de BNDES en la política exterior de América del Sur. Y a eso yo no tengo mucho más tiempo para hablar. Esos son otros retos internacionales de corto plazo que Lula tiene que decidir ahora en los próximos meses, que es finalizar o no el acuerdo Mercosur-Unión Europea, mantener una postura ambigua o no sobre la guerra de Ucrania, continuar o suspender el proceso de adhesión a la OCDE. Brasil tiene que organizar el G20, ¿cómo se dice en español? G20, G20, G20 en 2024 en Brasil, que va a ser un gran encuentro internacional. Brasil va a tener la presidencia del G20 en 2024. Continuar los acuerdos comerciales que bajo Mercosur, como con Egipto, Canadá y otros. Y algo que Lula va a tener que hacer en 2025 y 2026, al final de los 2 últimos años de su administración, que es reposicionar a Brasil en términos de derechos humanos. Porque Brasil ha participado en el Consejo de Derechos Humanos muy fuertemente en los 4 años de Bolsonaro. La posición brasileña en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue muy contra el gobierno de Maduro. Todas las cuestiones del gobierno de Maduro que fueron discutidas en el Consejo, Brasil ha hecho oposición. Pero Brasil ahora no es miembro del Consejo de Derechos Humanos porque Brasil se quedó por 4 años, tiene que esperar 2 y volver después. Entonces Brasil va a volver a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos solamente en 2025 y 2026. Y ahí las discusiones de los derechos humanos en Venezuela particularmente van a volver a ser discutidas y Brasil va a tener una posición acerca de esto. Entonces, más un motivo para la oposición venezolana mejorar los relacionamientos con el gobierno de Lula. Muchas gracias, yo hablé mucho, pero muchas gracias por participar acá en este coloquio y estoy acá para las preguntas. Gracias, profesor Guimaraes. Muy interesante su ponencia. Vamos seguidamente a darle la palabra a la profesora Almeida para que conteste, creo que un par de preguntas que se le hicieron. Entonces, profesora Almeida, usted tiene la palabra. Profesora, ya puede... Ahora sí, ahora sí. Bueno, algunas preguntas que se me dirigieron, yo traté de responder aquí por el chat, pero yo quería agregar algo a ese tema de Brasil-Venezuela porque me parece importante para nosotros y para quien nos oye aquí. Brasil siempre tuvo tradicionalmente una posición de realista, pragmática, de alguna manera decir que no se metía en los asuntos, respetaba la soberanía de los estados, se metía en los asuntos domésticos. Eso, las cosas han cambiado, incluso la agenda internacional ha cambiado, entraron temas que tienen que ver tienen impacto directo en la política doméstica, como democracia, derechos humanos, y yo creo que desde el punto de vista conceptual, ¿no? Brasil tiene que
lidiar con esos temas de una manera que no puede ser repetir el pasado, pero a la vez no puede ser transformar todo en cuestión de valores y de principios. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que yo creo que ustedes entienden, pero hay que subrayar, es que el tema de Venezuela durante la crisis brasileña de los años 10 fue politizado por la oposición antipetista. Fue utilizado por la oposición antipetista y de esa forma se transformó en un tema de discusión doméstica, cosa que en general no es. El tema, en realidad, no solo el tema de Venezuela, pero también las relaciones con Cuba en dos aspectos, del programa Más Médicos y la financiación del BNDES al porto, a un puerto exportador en Cuba. Eso, la oposición antipetista lo transformó en un hecho doméstico del debate político, y con eso creó lo peor posible de la situación, porque se radicalizó, se polarizó, etc. Yo creo que lo que se trata ahora, y probablemente el gobierno va a tratar de hacer, es normalizar eso, normalizar las relaciones diplomáticas, establecer una agenda que es relevante, y la agenda brasileña con Venezuela pasa por Amazonía, pasa por la migración de los venezolanos al norte del país. En el pasado pasó por petróleo, ahora yo no sé cuál es el tamaño cuál es la importancia del petróleo en las nuevas relaciones. Y yo comparto con Feliciano la idea que hay buenas oportunidades. En el momento en que Lula va a Washington y dice que la defensa de la democracia es su agenda, él va a tener que lidiar con eso en América del Sur de una manera distinta del pasado, que era más realista, que era más soberanista. Yo creo que así se abre una oportunidad. A Lula le gusta jugar el rol de negociador, de mediador. A Brasil le gusta este rol también. A la política exterior de Brasil le gusta. Así que yo creo que hay un espacio importante para que Brasil tenga una actuación positiva respecto a la normalización política en Venezuela, que no será ni el disparate de Bolsonaro, ¿no? ni tan solamente por la simpatía de algunos petistas, de un significativo grupo de liderazgo petista respecto a Maduro. Así que yo creo que hay buenas posibilidades, y que como Feliciano, lo que nosotros nos recomendarían es que la oposición venezolana se identificara al antipetismo, porque ahí las cosas no van a marchar. Pero yo creo que hay grandes posibilidades que Brasil tenga un rol positivo en la crisis de ustedes, y tenemos muchos intereses comunes. Y la Amazonía es lo más grande. No hay solución para Amazonía sin los países amazónicos, ¿no? Y así que tenemos una agenda positiva a frente. Las otras preguntas yo traté de responder en el chat, así que... Gracias, profesora Almeida. Muy interesante su respuesta. Quisiera pasarle la palabra a Stanley González para responder algunas de las preguntas que hicieron, si él quisiera tomar su derecho de palabra. No vi pregunta, pero sí de afirmar un comentario, ¿no? Yo lo que creo es que, como dije en la intervención, la política de la máxima presión contra el régimen no funcionó, y yo creo que al chavismo o al madurismo, porque yo creo que el chavismo está en fase de desaparecer y es el madurismo el que hoy está instalado, es que construirle una cama en América Latina. O sea, al final la política
si dejas el poder, lo que te toca es una braga amarilla o una naranjada porque vas preso, no creo que ayude a la solución de Venezuela. Y creo que el que Lula haya ganado es un mensaje de que el chavismo puede volver al poder por la vía electoral y construir en América Latina. O sea, hoy América Latina tiene la oportunidad de ser parte de la solución de lo que está pasando en Venezuela. La mayoría de la migración venezolana está en América Latina, no está en Estados Unidos y en Europa, y América Latina fue el gran ausente de la crisis durante mucho tiempo. Yo creo que hoy América Latina tiene esa oportunidad y creo que con Lula puede ayudar a liderar ese proceso. Gracias, Stalin. Ahorita aquí están mandándole una pregunta al profesor Feliciano Guimaraes. Buenos días. Apreciaría que el profesor Feliciano explicara un poco más acerca del puente entre la oposición venezolana y el gobierno del presidente Luna. ¿Debe pasar por Maduro tal como lo expresó? Sí. Muchas gracias. Yo comparto con el análisis de profesora María Herminia sobre la oportunidad y la idea de que ahora nosotros tenemos una agenda común muy importante, especialmente la cuestión de Amazonía, y que Brasil va a tener una prioridad muy grande, la política exterior de Brasil va a tener una prioridad muy grande sobre todas las discusiones de Amazonía. Entonces, para Venezuela, para el gobierno Maduro y la oposición, la discusión sobre todos los problemas de Amazonía, de migración, de los bosques, del garimpo y todo esto, es una forma de establecer una agenda positiva de negociaciones y de discusión. Entonces, y la expresión que yo usé, que como debe pasar por Maduro, es que la mi idea, mi hipótesis, es que si la oposición a Maduro en Venezuela establece puentes con el bolsonarismo en el Congreso brasileño, como ha dicho María Herminia, la politización de la cuestión venezolana en Brasil es muy importante hoy. Por ejemplo, si tú estás en la calle en Brasil y las personas te identifican, una bolsonarista te identifica como petista, yo van a llamar, vaya a Venezuela, y los petistas van a decir, vaya a Afganistán. Por ahí como Venezuela y Afganistán son los dos extremos de un sistema político de izquierda autoritario en un sistema de derecha conservador autoritario que es Afganistán. Y los dos están errados. Hay un error básico ahí del análisis. Entonces, hay mucha politización. Entonces, sí. Y como ha dicho María Herminia, dentro de los partidos de los trabajadores hay lideranzas, hay un liderazgo pro-Maduro, no pro Venezuela necesariamente, pero hay también en un liderazgo de algunas personas que es más Venezuela, la democracia de Venezuela, el cambio de poder. Mi interpretación es de que Lula hace un péndulo, pendido para un lado y otro. Lo que ha dicho María Herminia es muy bueno. La ida de Lula a Washington, decir que la prioridad de política exterior de Brasil para las Américas es la defensa de la democracia, que está este mensaje que ha pasado para Biden, para que Biden entienda que Lula está del lado de él para luchar contra la extrema derecha en Brasil y en los Estados Unidos, ¿no? Este mensaje es un mensaje también para América Latina. No hay como Lula tiene un mensaje para Washington a defensa de la democracia y acá un mensaje de realismo pragmático sin valores políticos, como ha hecho en los 2000, la primera administración Lula. Entonces, no puede tener los dos mensajes. Entonces, la oposición tiene ahí una oportunidad de construir puentes de relacionamiento con la base aliada de Lula, con personas y partidos de la coalición de Lula, para que convénzalos de que lo importante en el relacionamiento con Venezuela, lo que dice respecto a la democracia, es la defensa del cambio de poder. Que las elecciones de 2024 tienen que ser, no de cambio de poder, pero que las elecciones de 2024 tienen que ser totalmente libres. Maduro puede ganar en 2024 nuevamente, pero que gane de una forma limpia y que todos los países de la región reconozcan que es una forma. Es que es lo más importante, ¿no? Si hay cambio o no, ahí los electores venezolanos van a decidir, ¿no? Entonces, esto es importante, porque si la oposición a Maduro establece puentes con el bolsonarismo, con la extrema derecha en Brasil,
esto va a forzar a Lula a responder que la relación con Venezuela tiene que pasar primero por Maduro. Entonces, fortalece los liderazgos dentro del Partido de Trabajadores de que el relacionamiento con Venezuela tiene que ser realista y quien está en el poder es Maduro y no en la oposición. Este es mi argumento. Y eso es algo que tiene que ser creado en los próximos años. Depende mucho de la capacidad de la oposición en hacerlo, identificar en el Partido de los Trabajadores, en otros partidos de la coalición de Lula, personas que piensan distinto de que piensan los más radicales de izquierda que están en el Partido de los Trabajadores. Entonces ahí tiene que hacer una política exterior hasta Brasil sofisticada, ¿no? Entender que hay una coalición y que hay distintas visiones de cómo Brasil debe se relacionar con Venezuela en esta coalición, ¿no? de gobierno brasileño. Esto. Gracias. Gracias, profesor Guimaraes. Hay una pregunta, no sé si usted considera responderlo, si está ya respondida con lo que hizo ahorita, que cuál de los dos grupos de poder, cuáles creen ustedes que pueden equilibrar su relación con respecto a Venezuela, cuál pudiese imponerse. Es muy difícil. Mi interpretación es que es el grupo de Sousa Morín tiene una visión más realista de lo que debe ser el relacionamiento con Venezuela. Entonces, en este caso, el relacionamiento va a casi siempre pasar por Maduro. El grupo del senador Jacques Wagner tiene una visión distinta, que lo más importante es establecer, tener un relacionamiento pragmático, claro, con Venezuela, pero hacer puentes con la oposición. Quizás para si hubiera un cambio de poder en 2024, nosotros tenemos una relación buena ahí. Entonces, esos son los dos. Pero hay otros, ¿no? No lo sé exactamente lo que Marina Silva piensa sobre Venezuela. Hay la centro derecha de la coalición, que es el vicepresidente Geraldo Alckmin, que hoy es también el ministro de Industria y Comercio. Hay Simone Tebet, que es también de centro derecha, que es la ministra de Planación. Y todo eso. Entonces, hay otros grupos de centro derechas que son, eso es importante, porque en Brasil hay una centro derecha democrática, como dice María Emilia, que ha perdido mucho poder, pero que existe, que está ahí y que está dentro de la coalición de Lula. Y hay una extrema derecha autoritaria que para ellos es muy importante que Maduro se quede en poder para siempre, porque para siempre van a tener un enemigo en América Latina, ¿no? Entonces, tienen que ver las distintas grupos que tienen el gobierno de Brasil. Muito obrigado, profesor Guimaraes. Muy interesantes las intervenciones de los dos profesores brasileños y de Stalin González de la aproximación de cómo se ve a Brasil aquí en Venezuela. Yo lo único quiero hacer un comentario final. Yo tuve 3 grandes profesores cuando hice mi posgrado en Relaciones Internacionales en Brasil, cuando estuve acreditado como diplomático, que fueron, y ustedes los deben de conocer, Antonio Carlos Lessa, Carlos Pío y Eduardo Viola. La percepción que ellos me transmitieron hace más de 25 años de la política exterior brasileña se sigue manteniendo y yo se la trato de transmitir a mis estudiantes en mis cursos de política exterior brasileña que doy en la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Ciencias Políticas. No me queda más que agradecer primero a la profesora Herminia Tavares de Almeida y al profesor Feliciano Guimaraes por sus interesantes ponencias y al parlamentario, al ex parlamentario Starling González por su intervención. El Instituto de Estudios Parlamentarios está a la orden y esperamos verlos en un próximo evento. Muy buena tarde para todos vosotros.